La historia de la colección de la Universidad de las Américas Puebla, en México, es una colección que se inicia de forma un poco insólita, porque finalmente la institución sí tenía en algunas oficinas de los altos directivos de la institución algunas obras de arte, pinturas sobre todo. Pero este hecho insólito tiene que ver con que en algún momento hay un padre de familia que viene al campus pidiendo que pudiera canjear una colección de gráfica por 3 colegiaturas de sus hijos. Y bueno, tomando en cuenta los precios muy altos de las colegiaturas de la institución, que es una institución privada, obviamente, digamos, el volumen de obra que nos estaban ofreciendo era muy alto. Es así como yo finalmente me involucro en el proyecto, porque se necesitaba alguien que supiera de arte mexicano para, de cierta manera, abrir una especie de expediente para cada uno de los artistas que tenían una o hasta varias obras en la colección, y era una especie de operación seducción, de cierta manera, porque en el expediente había que alabar las virtudes de esta persona y por ende poder empujar para que las obras fueran aceptadas. Después de muchas reuniones, horas de reuniones interminables, finalmente se aceptan, y es así como nos hacemos de una colección. En esta colección hay nombres como Francisco Toledo, Rufino Tamayo, Sebastián, Leopoldo Méndez, finalmente toda una serie de artistas que en algún momento estuvieron imprimiendo en el taller de este señor y pagaron finalmente la impresión con obras. Después de este primer núcleo, la universidad decide hacer crecer la colección. Nos hacemos una colección de Talavera, de fotografía, en fin, sigue creciendo la obra y se plantea el problema de qué hacer con todas estas obras, ya que no se quería que las obras quedaran en bodegas, por un lado porque no teníamos como tal en el campus un espacio, digamos, que hubiera podido recibir las obras, y por el otro lado, porque la idea de la colección era compartirla directamente con la comunidad. Tuvimos la idea de colocar las obras que integran la colección de arte de la universidad en el campus. Entonces, el campus incluye espacios exteriores, espacios interiores. Para los espacios exteriores se colocaron esculturas, a veces de tamaño monumental, a veces sobre bases. Nunca hemos visto realmente problemas, digamos, de reacciones adversas de la gente en contra de las piezas. Parece ser más bien que hay una especie de rotunda indiferencia, ¿no? Cuando a veces preguntamos si la gente ubica una escultura de Federico Silva, por ejemplo, parece ser que no las ubican, aunque tienen fichas, etc. Pero los problemas surgieron sobre todo con la colocación de obras en espacios interiores. La primera parte del trabajo fue despojar las oficinas de las obras, fotografías de pareja, de matrimonio, de primera comunión, en fin, un sinfín de cosas que había en estas oficinas, y se decidió a partir de este momento que la institución tuviese una política oficial para, digamos, asociar las oficinas a la presentación de determinadas obras. Fue una andanza un poco particular, no solamente porque muchísima gente se resistió a que quitáramos lo que ellos veían como elementos muy importantes para ellos,
en su contexto inmediato de trabajo. Y por el otro lado, porque muchas obras de la colección no gustaron. Digamos que nosotros, un grupo de personas y yo, seleccionábamos dentro del catálogo determinado tipo de obras que pensábamos que eran las más acordes a los entornos de las oficinas. Y resulta que mucha gente nos dijo que había obras de corte satánico, por ejemplo, obras de gráfica de Sergio Hernández, un artista oriundo de Oaxaca que trabaja mucho con insectos y pequeños animalitos. Otras las vieron francamente pornográficas. Yo recuerdo una obra de Rufino Tamayo, y el día que la quitamos de por sí con mi colega, pues se nos ocurrió agarrar una pequeña regla y medir el tamaño de su pene, porque finalmente es lo que estaba molestando, y resulta que medía unos cuantos centímetros. Yo no sé por qué la persona rechazó la obra y solamente vio esto cuando el tamaño de la obra era mucho mayor. En fin, obras satánicas, obras pornográficas, ni hablar de las obras consideradas francamente feas y horrendas. Y me parece que las reacciones adversas de la gente a menudo tuvieron que ver con que, aunque es una oficina que pertenece a la institución, la oficina finalmente, cuando pensamos en la cantidad de horas que pasamos a la semana ahí, es un lugar finalmente privado. Y haberle quitado a la gente las fotografías, los muñequitos, en fin, lo que algunas personas traían comúnmente para ambientar su espacio de trabajo, y haberlo sustituido por una obra que podía ostentar la firma de Joy Laville, de Sebastián, de Francisco Toledo, etc., artistas reconocidos, no les daba esta confianza, pienso yo, de poder disfrutar de su espacio de trabajo. Lo veían más bien como una irrupción, algo impuesto. Y en cierta parte sí, es algo impuesto, pero en gran parte tenía que ver finalmente con también dar a conocer a la gente las firmas y las obras de la colección. Y me hizo pensar que finalmente es muy complicado insertar lo que solemos llamar arte, en particular en espacios de trabajo, si no hay esta relación afectiva con la obra, ¿no? Pensemos en este antiguo concepto de aiestesis, mi relación sensible afectiva con el mundo, y yo pienso que arte nos precondiciona. Si lo vemos en un lugar llamado de arte, aceptamos que ahí hay arte y como que nos preprogramamos para interactuar de cierta manera con las obras. Pero si esta obra se inserta en un medio de trabajo, pues finalmente se ve y se siente como una imposición, ¿no? Y fue muy difícil hasta la fecha, estoy hablando de más de 10, 15 años después de haber iniciado ese experimento. Finalmente, los comentarios negativos, el rechazo, el hecho de que se regresan obras diciendo yo no quiero convivir con eso, sigue existiendo. Lo que dice que finalmente no es el hecho de estar en una institución educativa, donde se supone que todos tenemos finalmente cierto conocimiento, cierto bagaje educacional, es más bien la irrupción en algún momento de algo con lo cual no logró precisamente generar empatía.